Buenos días, mi nombre es Angiles. De la personalidad, les pido disculpas si tal vez mi presentación se oye un poco baja o un poco fuerte o se oye atrás, porque entonces continúo con la introducción. Clasificación. Tipo general. Tipos específicos. Teoría de la personalidad. En el tiempo de antes, las representaciones teatrales de los personajes utilizaban máscaras y los espectadores ya sabían qué personaje iban a representar. El ser humano se caracteriza por tener cualidades y a lo largo de la vida va desempeñando su personalidad. Esto le permite ser autónomo e único. Según Freud, en 1856 y 1939, la conducta de una persona es el resultado de las fuerzas psicológicas que operan dentro del individuo y que por lo general dan fuera de la conciencia. Según Freud, la personalidad posee tres estructuras que aparecen durante el desarrollo de la vida. El ello, única estructura que se encuentra presente en el nacimiento y es totalmente inconsciente. Se interesa en satisfacer los deseos del niño con el fin de evitar el dolor. En esta etapa del desarrollo, el niño solo tiene dos maneras de obtener placer. Estas son las acciones reflejadas y las fantasías. El yo. Esta se encuentra entre el consciente y el preconsciente, que busca satisfacer los deseos del ello en el mundo externo. Se diferencia de este en que en lugar de actuar bajo el principio de placer, satisfacción inmediata, actúa bajo el principio de realidad. El yo busca demorar la satisfacción del deseo del ello hasta que se puede garantizar la gratificación de la manera más segura posible. El super yo. Este cumple las veces de guardián moral, entonces tiene la función de vigilar al yo para deducir hacia las acciones morales socialmente aceptadas. Teniendo en cuenta lo anterior, Freud plantea que la personalidad se desarrolla en medida que una persona logra satisfacer los deseos sexuales durante el curso de su vida. Es decir, que la personalidad está determinada por la manera en que se aborda cada una de las etapas psicosexuales. Y las etapas psicosexuales son 5. Etapa oral. Este periodo comprende desde el nacimiento hasta los 18 meses y se caracteriza básicamente porque el niño obtiene placer a través de succionar el pecho de la madre y masticar los alimentos meses más tarde. Etapa anal. Comprende desde los 18 meses hasta los 3 años aproximadamente. En esta etapa el placer del niño está concentrado en el ano y lo experimenta a partir de la expulsión y retención de las heces fecales. Etapa falical, comprende desde los 3 a los 6 años. Es una etapa muy importante porque en este momento es que el niño empieza a descubrir sus genitales, entonces se apega mucho más al progenitor del sexo contrario, mientras que experimenta sentimientos de rehabilidad como progenitor del mismo sexo. Etapa de latencia, va desde los 6 años hasta los 12 o 13 años. En esta etapa el interés por el sexo disminuye y los niños pueden jugar con los otros niños del mismo sexo sin experimentar ninguna dificultad. Etapa genital, momento en el cual se despiertan los impulsos permitidos que el adolescente satisfaga todos los deseos reprimidos durante la niñez. Fenomenológica de la personalidad. Los autores son Carl Rogers y este consideró que los seres humanos construyen su personalidad cuando se ponen al servicio de metas positivas. Para Rogers, la persona desde que nace viene con una serie de capacidades y potenciales. Gordon Allport resaltó la importancia de los factores individuales en la determinación de la personalidad. Señaló que existe una continuidad motivacional en la vida de las personas. Estuvo de acuerdo con Freud en que la motivación estaba denominada por los instintos sexuales, aunque según Allport, el predominio de los instintos sexuales no permanecen durante toda la vida. La habilidad emocional y los valores que le permiten al individuo girar en torno a una característica en particular. Raymond Carter agrupó los rasgos en 4 formas que se anteponen. Como primer ítem están los comunes, que son los propios de todas las personas. Están los contraúnicos, que son las características del individuo. Como ítem 2 están las superficiales, estos son los fáciles de observar. Están los contrafuertes, estos solo pueden ser descubiertos mediante el análisis factorial. Como ítem C están los constitucionales, estos dependen de la herencia. Están los intramoldeados por el ambiente, estos dependen del entorno. Como ítem D están los dinámicos, estos tratan de la motivación a la persona hacia la meta. Están la contravabilidad, esta es la capacidad para alcanzar la meta. Están los contratemperamentos,
Estos son los aspectos emocionales de la actividad dirigida hacia la meta. Hans, en 1970, definió la personalidad como un organismo estable y perdurable de carácter, de temperamento, del intelecto y del físico de la persona, la cual permite su adaptación al ambiente, y la definición está originada a partir del orden de las fuerzas biológicas. La tipología histórica y la teoría del aprendizaje, establecido así la base de la personalidad en 3 dimensiones, las cuales son inversión, extraversión, neurosis, síntomas relacionados con la ansiedad, psicoticismo, conducta desorganizada, personalidad. Watson Skinner generalizó experimentos sobre el aprendizaje animal y humano y concluyó que lo que una persona aprende a hacer es semejante a comprende otras cosas. Hull, en 1943, en el modelo de ER, sostiene que los estímulos llegan a acontecerse a los resultados para formar lazos ER. A partir de esa asociación entre estímulo y respuesta, se estableció los denominados hábitos, y las estructuras de la personalidad están en buena parte conformadas por los lazos ER. Cognitiva de la personalidad. Plantea que la conducta está guiada por la manera como se piensa y cómo se actúa frente a las situaciones. Bandura, en 1977, dice que la personalidad es la interacción con cognición, aprendizaje y ambiente. De igual manera, juegan un papel importante en las experiencias internas del individuo, pues el ambiente influye de manera de comportarse y por tanto modifica las expectativas del individuo ante otras situaciones respecto a su comportamiento, teniendo en cuenta que las personas se ajustan a unos criterios o estándares y desempeñan que son únicos, y a la hora de calificar su comportamiento es diverso en diversas situaciones. Rotter, en 1954, dice que la conducta de las personas se pueden regular a sí mismos, además tienen un grado de libertad y capacidad de cambiar frente a la vida. Mitchell, en 1973, se interesó por estudiar las variables personales del aprendizaje social cognitivo, variable que genera otras maneras de percibir las diferencias conductales, o a partir de los estudios se puso a citar cómo las cualidades de una persona influyen en el ambiente y las situaciones, así como también que el individuo emite patrones de conducta y distintos en conducta compleja y distintos en cada una de las interacciones cotidianas. Kelly, en 1955, citado por Pervin y Young en 1900, como concepto estructural de la personalidad, el constructo como una manera de construir o interpretar el mundo. De la personalidad. Esta plantea objetos como elaborar un modelo de la personalidad amplio que posibilite la integración de las principales teorías que organizan los principales logros de la investigación empírica incorporada a la inteligencia. Definir la personalidad a partir de la identificación teórica de factores o facetas de las grandes dimensiones. Fundamenta la comprensión de la personalidad de un enfoque evolucionista. Ofrece un modelo de rasgos que incorpora los paradigmas actuales activos, sobrepasando el concepto descriptivo de la estructura y permitiendo involucrarse con los procesos. 5 grandes rasgos de la personalidad es diseñado por Caprara, Barbaranidis, Borgotni y Paragini en 1993. Las 5 dimensiones son extroversión, agradabilidad, escrupulosidad, estabilidad emocional y apertura de la experiencia. El instrumento propuesto fue BFQ. Estos provienen del análisis del lenguaje de los niños, que han sido usados para describir los rasgos de la personalidad. Se presentarán las conclusiones de los objetivos. Muchísimas gracias por todo. Este fue mi trabajo, mi video con mapas, y muchísimas gracias.